Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eduviges I de Polonia. Ella se sentó en el trono polaco cuando era tan solo una niña, llegando a ganarse rápidamente la admiración y el cariño de sus súbditos por ser una mujer sabia, inteligente, culta, piadosa y amable, que destacó especialmente por ser una excelente diplomática y por buscar siempre la paz, además de que pasó a la historia por los supuestos milagros que están relacionados con su figura, siendo por ello santa patrona de las reinas y de Europa unida. Esta biografía es realizada por petición de Elvira Blánquez, Manuel J. Cases, Laura, Ana Perdomo y Miguel Hernández. Eduviges de Anjou, Sicilia y de Kotromanitz nació el 18 de febrero de 1374, aunque se duda la fecha exacta de su nacimiento. Lo mismo ocurre con el lugar donde llegó al mundo. Algunos sugieren que pudo ser en el castillo de Buda, en cambio otros creen que pudo ser en el Palacio Real de Visegrado, debido a que la corte polaca pasaba distintas temporadas en ambas poblaciones húngaras. Fue hija del rey Luis I de Hungría y de la segunda esposa de este, la reina Isabel de Bosnia. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Eduviges la última de sus vástagos. Según se cree, su madre se encontraba embarazada en el momento en que sus padres se casaron, naciendo así el único hijo varón que llegaron a tener los monarcas, pero por desgracia este niño nacería muerto. El matrimonio también tuvo una hija mayor llamada María, que murió con tan solo 1 año de edad, quedando así tan solo sus hijas menores, Catalina, María y Eduviges, aunque tan solo estas 2 últimas lograrían llegar a edad adulta. Al no tener su padre un heredero varón, las hermanas serían vistas como las posibles sucesoras de los reinos de Hungría y de Polonia, algo que ocasionó que se convirtiesen en unas prometidas muy deseadas por diferentes gobernantes y nobles de la época, pese a la corta edad que presentaban para entonces las princesas. Durante sus primeros años de vida, Eduviges se crió entre las cortes de Buda y Visegrado, donde recibió una buena educación para la época, llegando a aprender literatura, ciencias, artes, música, modales, religión e idiomas. La princesa pronto se mostraría como una niña que sentía un gran interés por el conocimiento, siendo una gran apasionada de las ciencias y de las artes, además de que llegó a hablar con fluidez 5 idiomas: el latín, el húngaro, el polaco, el croata y el alemán, aparte de que se convirtió en una muchacha muy religiosa, llegando a ser admirada por su piedad y por su gran devoción hacia distintas santas, como María y Marta de Betania, Brígida de Suecia y Eduviges de Anders. Desde que la princesa tenía tan solo 1 año de edad, se empezó a plantear un posible casamiento con el príncipe Guillermo de Austria, hijo del duque Leopoldo III de Austria, celebrándose el 15 de junio de 1378 una boda por poderes en la población de Heimburg an der Donau, en Austria. Para entonces, ella tenía 4 años de edad en el momento de la unión, y él unos 8. Unos meses después de la celebración de aquella boda por poderes, su hermana mayor, Catalina, falleció, algo que ocasionó que su padre, el rey Luis I de Hungría, decidiese nombrar como su heredera a su otra hija, la princesa María, la cual estaba comprometida en ese momento con Segismundo de Luxemburgo,
hijo del emperador Carlos IV de Luxemburgo. En el año 1382 falleció su padre, el rey Luis I de Hungría, convirtiéndose así su hermana María en la nueva reina de Hungría, bajo el nombre de María I. En un principio, su hermana María se sentaría sola en el trono, ante la prisa que sentía la madre de esta, la reina viuda Isabel de Bosnia y sus partidarios, los cuales entorpecieron la subida al trono de Segismundo de Luxemburgo como cogobernante, debido a que éste se encontraba en ese momento en Polonia, al haber sido enviado por el fallecido Luis I de Hungría a buscar la lealtad de los nobles y de los clérigos polacos. Finalmente, la reina viuda Isabel de Bosnia logró controlar la corona húngara en nombre de su hija y mantener alejado a Segismundo de Luxemburgo. Aunque la figura de Isabel de Bosnia y de María I de Hungría no serían bien aceptadas por algunos miembros de la nobleza húngara, empezando a vivirse situaciones un tanto hostiles dentro del reino de Hungría. Al sentarse su hermana María en el trono húngaro, Eduviges fue nombrada como la nueva heredera del reino de Hungría, mientras su hermana no lograse tener su propia descendencia que la sucediese en el trono. La llegada al trono de su hermana ocasionó ciertos levantamientos en distintos puntos de Polonia por parte de los señores y de los clérigos polacos, los cuales se negaban a que Polonia y Hungría estuviesen gobernados por una misma corona, además de que no simpatizaban con la idea de que Segismundo de Luxemburgo se convirtiese en su nuevo rey, rechazando la figura de un gobernante extranjero. Por esa razón, se negaron a reconocer tanto a María como a su marido Segismundo como los nuevos monarcas. Ante esta situación, la reina viuda Isabel de Bosnia envió una serie de emisarios a Polonia para escuchar las exigencias de los señores polacos, los cuales se negan a mostrar lealtad a Segismundo de Luxemburgo y preferían tener como rey a algún descendiente de la dinastía de los Piastas, que era la antigua casa que reinaba en Polonia antes de que el fallecido Luis I de Hungría asumiese el control de dicho reino. Isabel de Bosnia temía que los polacos eligiesen un nuevo rey ante estos levantamientos, debido a que para entonces el duque de Masovia, Siemowit IV el joven, se había vuelto muy popular entre el pueblo y los nobles polacos. Por esta razón, la reina viuda permitió a los señores polacos el poder retirar su lealtad a la pequeña reina María I, y estaba dispuesta a enviar a su hija menor, Eduviges, a tierras polacas, para que ésta fuese reconocida como la nueva reina de Polonia. Los señores polacos aceptaron rápidamente esta última propuesta. Incluso algunos apoyaron la idea de que Eduviges se casase con el duque de Masovia, pero finalmente este compromiso no salió adelante, al mostrarse algunos miembros de la nobleza polaca en contra de esta propuesta matrimonial. Mientras Isabel de Bosnia seguía negociando con los nobles polacos, el duque de Masovia empezó a invadir Polonia, ya que no estaba dispuesto a perder dicho reino al tener un buen número de seguidores que apoyaban su causa. Incluso sería coronado como rey por sus propios partidarios, pero finalmente esta coronación carecía de validez y nunca fue reconocido oficialmente como rey de Polonia. Mientras continuaban estas negociaciones con los señores polacos, Eduviges inició un viaje hacia tierras polacas, siendo muy bien recibida en la ciudad de Cracovia por los nobles, los clérigos y el pueblo polaco, los cuales la recibieron con una calurosa bienvenida, celebrándose su esperada coronación como reina el 16 de octubre de 1384,
siendo reconocida como la nueva reina titular de Polonia, bajo el nombre de Eduviges I, teniendo para entonces tan solo 10 años de edad. Según creen algunos historiadores, los nobles polacos tan solo aceptaron a la pequeña princesa como reina ante su corta edad, debido a que pensaban de que ésta sería fácil de manipular por parte de la nobleza y por sus consejeros polacos. También se estipuló en aquellas negociaciones que si Eduviges moría sin hijos, su hermana María o los descendientes de ésta serían los sucesores de la fallecida reina, siendo una manera de tener el trono ocupado hasta que se presentase la oportunidad de elegir a un rey mejor. Como era de esperar, el prometido de Eduviges no sería aceptado por una buena parte de los señores polacos al ser un príncipe extranjero, así que rápidamente exigieron a la reina que rompiese su compromiso con Guillermo de Austria y que se buscase otro marido. Nada más sentarse en el trono polaco, empezó a negar numerosas propuestas matrimoniales para la nueva reina, entre ellas la del gran duque de Lituania, Jogaila, una propuesta que fue muy bien recibida por los señores polacos. Se sabe que Eduviges no deseaba casarse con Jogaila, debido a que era pagano, pero dicho duque estaba dispuesto a abrazar el cristianismo, tanto él como su familia y sus súbditos, solo por casarse con la pequeña reina y poder sentarse en el trono polaco. Mientras todo esto iba pasando, el duque Leopoldo III de Austria viajó hasta la ciudad de Buda para reunirse con la reina viuda Isabel de Bosnia y discutir sobre el casamiento de sus respectivos hijos, exigiendo que se consumase de inmediato la boda por poderes entre Eduviges y el príncipe Guillermo de Austria, debido a que la casa Habsburgo no estaba dispuesta a perder el trono polaco. Isabel de Bosnia se mostraba de acuerdo con cumplir lo estipulado en las negociaciones matrimoniales que había firmado junto a la casa Habsburgo, pero aseguró que tal consumación no podría realizarse, debido a que se había acordado años atrás que Eduviges no podría consumar su unión con Guillermo de Austria hasta que no hubiese cumplido los 12 años de edad. Ante esta negativa por parte de la madre de la pequeña reina, Guillermo de Austria partió de inmediato hacia la ciudad de Cracovia y estaba realmente dispuesto a consumar su matrimonio con Eduviges, aunque fuese por la fuerza. Pero como era de esperar, se le prohibió la entrada al castillo de Babel. Incluso durante el tiempo que estuvo en la ciudad, pidió mantener una serie de audiencias privadas con la reina, pero todas ellas se le fueron denegadas. La estancia de Guillermo de Austria en la ciudad de Cracovia dieron pie a numerosos rumores y leyendas sobre supuestos encuentros entre ambos prometidos. Incluso algunos cronistas de la época recogieron en sus escritos una serie de pasajes contradictorios sobre una supuesta consumación matrimonial de la pareja. Uno de estos rumores dicen que Eduviges y Guillermo mantuvieron una serie de encuentros secretos en un convento cercano al castillo de Babel, aunque no se especifica si llegaron a intimar durante tales visitas. Otra versión asegura que la reina compartió su cama con Guillermo por 15 días y que habían logrado consumar su matrimonio en repetidas ocasiones, hasta que finalmente este fue descubierto por los nobles polacos y fue expulsado de muy malas maneras del castillo de Babel. Existe una leyenda romántica sobre el supuesto encuentro entre Eduviges y su prometido, que ha inspirado a distintos escritores y artistas. Según cuenta esta historia, Guillermo consiguió entrar a escondidas en el castillo y logró llegar hasta el dormitorio de la reina. Pero cuando la pareja se encontraba en actitud cariñosa, los nobles polacos irrumpieron también en los aposentos de la pequeña reina y obligaron a Guillermo a huir de allí.
Tras ser descubiertos por los nobles, Eduviges decidió abandonar el castillo de Babel y huir junto a Guillermo, pero se percató de que las puertas del castillo estaban completamente cerradas. Así que desesperada pidió un hacha para romper ella misma aquella puerta que la separaba de su amado. Pero finalmente el consejero personal de la reina, el noble Dimitri de Goray, logró convencerla de que soltase el hacha y que regresase a sus habitaciones privadas. Fuera como fuese, Guillermo de Austria acabaría abandonando Polonia y Eduviges acabaría aceptando un nuevo compromiso con el gran duque de Lituania, Jogaila. Pero aquellas negociaciones matrimoniales acabarían siendo bastante complicadas, debido a que se tuvo que anular el compromiso con Guillermo de Austria y la corona polaca tuvo que pagar una buena suma de dinero a la familia Habsburgo como forma de compensación por aquel matrimonio fallido, aunque dicho príncipe nunca aceptó la anulación de su compromiso. 2 días después de que se firmase el compromiso entre Eduviges y Jogaila, los caballeros teutónicos invadieron el Gran Ducado de Lituania como forma de protesta, ya que aseguraban de que los nobles polacos habían obligado a la pequeña reina a aceptar aquel casamiento que no era para nada deseado por ella. Según cuenta una leyenda polaca, Eduviges acabaría aceptando su casamiento con Jogaila no solo por la promesa de que éste se convirtiese en cristiano o por las exigencias de los señores polacos, sino porque un día, mientras se encontraba rezando en la catedral de Babel, recibió una inspiración divina que la motivó a contraer esta unión por el bien de Polonia. Finalmente, Jogaila se acabaría bautizando como se había estipulado en las negociaciones matrimoniales, y 3 días después, el 18 de febrero de 1386, se celebró la boda de la pareja en la catedral de Babel. Para entonces, ella cumplía en ese mismo día 12 años de edad, mientras que él tenía unos 24. Como Guillermo de Austria no estaba conforme con este casamiento, este expuso su caso ante el Papa Urbano VI, algo que ocasionó que dicho pontífice decidiese enviar a Cracovia al obispo Mafiolus de Lapugnano, el cual no encontró en un principio ninguna pega sobre el matrimonio contraído entre la reina Eduviges y Jogaila. El 4 de marzo de 1386 se celebró la coronación de Jogaila como rey de Polonia, compartiendo así el trono polaco junto a su joven esposa, bajo el nombre de Vladislao II Jagiellon. Para que el nuevo monarca pudiese conservar el trono en el caso de que Eduviges falleciese prematuramente y sin hijos, la madre de la reina, Isabel de Bosnia, reconoce a Vladislao como su hijo adoptivo, algo que le daría más derechos sobre el trono polaco tras enviudar. Los recién casados no solo tuvieron que enfrentarse a la diferencia de edad que existía entre ambos, sino que tenían gustos y costumbres muy distintas, además de que no sabían hablar el mismo idioma, pero aún así hicieron todo lo posible para comprenderse y llevarse bien. La reina pronto acompañó a su marido en las campañas militares que éste inició contra los señores polacos que aún eran hostiles hacia los nuevos gobernantes, y según se cuenta, durante este viaje, Eduviges fue consciente de la mala calidad de vida de los campesinos, los cuales habían perdido parte de sus tierras, del ganado o sus casas con motivo de tales conflictos rebeldes. Así que la reina le rogó a su marido el que compensase a aquellos campesinos que habían perdido todo. También les consoló y escuchó sus penas, asegurando que nadie podría reparar todo el dolor que el pueblo había sufrido por culpa de los conflictos, convirtiéndose así en una gran protectora de los pobres, enfermos y de los más necesitados.
Eduviges prometió a su marido el apoyarlo en todas sus campañas militares, aunque la reina también tendría sus propios conflictos. Ella seguiría muy de cerca la situación que vivía su familia en Hungría, debido a que el trono húngaro fue reclamado por su primo, el rey Carlos III de Nápoles, algo que motivó a María I de Hungría a casarse finalmente con Segismundo de Luxemburgo. Pero finalmente su hermana acabaría siendo derrocada y su primo Carlos se sentó por varios años en el trono húngaro bajo el nombre de Carlos II de Hungría. Eduviges no solo sufrió con el derrocamiento de su hermana mayor, sino también con la noticia de que su madre, Isabel de Bosnia, había sido estrangulada ante los ojos de su otra hija en el año 1387, mientras se encontraban prisioneras en Croacia. Mientras su hermana intentaba recuperar el trono húngaro, Eduviges continuó con sus propios conflictos como reina de Polonia. Ella partió junto a sus tropas hasta Rutenia, logrando que los gobernantes de esta región eslava se sometiesen rápidamente ante el paso de la reina, jurando que Rutenia nunca más volvería a separarse de Polonia, concediendo así una serie de privilegios al pueblo de Rutenia para ganarse su favor, y le entregó tales dominios a su marido, quien se convertiría en el señor oficial de Rutenia. Mientras Eduviges y su marido colaboraban entre sí por el bien de su matrimonio y de Polonia, su exprometido, Guillermo de Austria, volvió a presentar ante el Papa Urbano VI su disconformidad con el matrimonio de los monarcas polacos, algo que ocasionó que dicho pontífice iniciase una segunda investigación sobre este asunto, pese a ser declarado este matrimonio como legal y completamente válido. Además de que gracias a este se había iniciado para entonces la cristianización de Lituania, como se había establecido en las negociaciones matrimoniales. Durante aquella segunda investigación salieron a la luz una serie de rumores que había extendido el caballero polaco Gniewos de Dalewice, el cual era uno de los partidarios más leales de Guillermo de Austria. Dicho caballero aseguraba que antes de casarse la reina con Vladislao Jagellon, ella había mantenido encuentros secretos con el príncipe Guillermo cuando éste se encontraba en la ciudad de Cracovia, algo que se convirtió en un verdadero escándalo. Ante esta situación, la reina se vería obligada a jurar ante los señores polacos que tan solo había intimado con su marido Vladislao y que nunca antes había yacido con un hombre. Poco después de realizarse el juramento de la reina, el caballero Gniewos de Dalewice aseguró públicamente de que tales rumores habían sido inventados por él, y pese a que Eduviges se había sentido profundamente humillada ante tales acusaciones, no tomó ningún tipo de represalias contra él, ni le guardó rencor alguno. En el año 1386, su hermana María logró recuperar la corona húngara, sentándose así en el trono junto a su marido Segismundo, pero este pronto anuló por completo a su esposa y asumió él solo todo el poder de Hungría. Su cuñado Segismundo ansiaba apoderarse de Polonia. Por esta razón, entabló una alianza con los caballeros teutónicos para apoderarse de dicho reino y repartirse entre ellos tales territorios. Pero las tropas húngaras pronto se vieron afectadas por las expediciones otomanas que amenazaban la frontera sur de Hungría, retrasando así los planes de Segismundo. Eduviges fue descrita como una mujer muy inteligente y sabia, que sabía tomar muy buenas decisiones en beneficio de su pueblo. Por esa razón, ella partió junto a su marido hasta el Gran Ducado de Lituania para mediar entre los problemas familiares que allí habían surgido, debido a que su cuñado
el príncipe Esquirgalia, quien era el regente del Gran Ducado de Lituania ante la ausencia de su hermano Vladislao, se había enemistado con su primo Vitautas, quien se había aliado con los caballeros teutónicos. La reina también logró establecer una alianza con el príncipe Esteban I de Moldavia, el cual se estaba viendo afectado por las invasiones húngaras, entablando dicho príncipe una alianza defensiva con Polonia para protegerse mutuamente de la amenaza húngara, de la otomana y de los caballeros teutónicos. En el año 1395 falleció su hermana María a causa de un accidente de equitación, y como se había establecido años atrás, Eduviges sería la legítima heredera del reino de Hungría, al morir su hermana mayor sin descendencia. Pronto, algunos vasallos de la corona húngara rindieron homenaje a Eduviges, a la cual consideraban como la legítima reina de Hungría. Pero estos vasallos pronto serían derrotados por los partidarios del rey viudo Segismundo de Luxemburgo. Eduviges no solo tuvo que enfrentarse a la gran ambición de su cuñado Segismundo, sino que tras producirse el fallecimiento de su hermana María, su primo Ladislao I de Nápoles reclamó la corona húngara al ser el último descendiente varón de la casa Anjou-Sicilia. Según fueron pasando los meses, tanto Polonia como Hungría se vieron muy afectadas por los conflictos fronterizos, por las disputas familiares por un trono y por la amenaza otomana. Por esta razón se iniciaron unas negociaciones de paz entre ambos reinos, donde Segismundo reconoció a Eduviges como la heredera del trono húngaro, acordando que tan solo heredaría el reino de Hungría tras la muerte del rey Segismundo. Pero ni Eduviges ni su marido Vladislao podían interferir en los asuntos húngaros mientras tanto. Una vez finalizados aquellos conflictos con Hungría, los monarcas polacos se centraron en la relación que mantenían los caballeros teutónicos con el Gran Ducado de Lituania. Eduviges quería evitar como fuese posible una guerra contra la orden teutónica, así que en todo momento se mostraría como partidaria de iniciar unas negociaciones de paz con dicha orden. Según se cuenta, la reina pasó muchas noches en vela al mostrarse muy preocupada por esta situación. Incluso se vería obligada a recurrir a su cuñado Segismundo de Luxemburgo para que éste intentase mediar entre los polacos, los lituanos y los caballeros teutónicos. También mantuvo una serie de relaciones un tanto tensas con el primo de su marido, el príncipe Vitautas, quien había sido antiguo aliado de los caballeros teutónicos y había sido nombrado como el nuevo regente del Gran Ducado de Lituania, debido a que Eduviges reclamó a Vitautas la parte correspondiente que se le debía a la reina por la dote de su marido Vladislao. Pero Vitautas se sintió muy humillado ante tal petición de la reina polaca e intentó volver a los señores de Lituania y de Rutenia en contra de la gobernante. Pese a todos los problemas que fueron surgiendo dentro de Polonia, Eduviges era una mujer bastante admirada por gran parte de sus súbditos. Ella sería descrita como una mujer inteligente, prudente, sabia, culta y bondadosa, ganándose rápidamente el respeto de su pueblo y de los señores polacos. La reina estuvo bastante activa dentro de la política de su reino, además de que fue descrita como una excelente diplomática, buscando siempre la paz para su reino con buenas palabras y mucha amabilidad. La gobernante también sería descrita como una mujer muy piadosa y caritativa, que solía hacer grandes donaciones a la iglesia, a los pobres y a los enfermos, llegando a financiar la construcción de hospitales, orfanatos y casas para pobres, además de que donó casi todas sus joyas para poder financiar
la reforma y la reapertura de la Academia de Cracovia, la cual es actualmente la Universidad Jagiellonica. La reina también financió las reformas de antiguas iglesias y aportó grandes donativos para la construcción de nuevas iglesias, tanto en Polonia como en Lituania, además de luchar contra el paganismo de Lituania, fundando así el obispado de Vilna, con la intención de extender todo lo posible el cristianismo por tierras lituanas. Eduviges fue una gran defensora del conocimiento, logrando así un gran florecimiento cultural en Polonia. Ella consiguió que se empezasen a traducir al polaco numerosos manuscritos que estaban en latín, para que así su pueblo pudiese tener acceso al conocimiento. La reina también se preocupó por el bienestar de sus súbditos cristianos y consiguió que el papado le diese el permiso correspondiente para poder celebrar grandes ceremonias religiosas en Polonia, debido a que la gobernante era consciente de los grandes peligros que corrían muchos cristianos cuando peregrinaban a Roma para asistir a tales ceremonias religiosas, logrando así que su pueblo permaneciese en Polonia y que evitasen arriesgar sus vidas en aquella larga y peligrosa peregrinación. Eduviges no solo tuvo que lidiar con los enfrentamientos familiares y la amenaza que suponía tanto el Imperio Otomano como los caballeros teutónicos, sino que también tuvo que hacer frente a la supuesta infertilidad de su matrimonio, debido a que la reina no lograba quedarse embarazada, y esto afectaría bastante a su relación conyugal, volviéndose su marido Vladislao demasiado frío y distante con ella según iban pasando los años. Finalmente, tras 12 años de casados, la reina anunció que se encontraba encinta, quedándose embarazada posiblemente a finales del año 1398. La noticia de aquel embarazo fue una gran alegría tanto para los monarcas como para el pueblo y la corte polaca, debido a que al fin nacería el ansiado heredero que todo el mundo esperaba. Ante esta esperada noticia, el primo de su marido, Vytautas, envió una serie de carísimos regalos a la corte polaca, destacándose especialmente una elaborada cuna de plata, siendo un gesto que emocionó mucho a la reina. Pronto empezaron a llegar hasta la corte distintos astrólogos, donde predijeron que el fruto que llevaba la reina en su vientre era un niño que nacería en el mes de septiembre y que sería un gran rey. Pero tristemente nada de esto se cumplió. El 22 de junio de 1399, la reina alumbró una niña prematura que recibió el nombre de Isabel Bonifacia, en honor a la fallecida madre de la gobernante, Isabel de Bosnia, y del Papa Bonifacio IX, quien fue el padrino de la recién nacida. Su hija sería descrita como una niña demasiado delicada y pequeña, debido a que fue bastante prematura, muriendo por ello tan solo 3 semanas después de haber nacido. Según se cuenta, cuando su hija falleció, Eduviges se encontraba también en su lecho de muerte, debido a que la reina jamás se recuperó de aquel parto, mostrándose muy debilitada y enferma, empeorando especialmente su estado cuando recibió la noticia de la muerte de su tan esperada y deseada hija. La gobernante era muy consciente de que moriría en cuestión de pocos días. Por esta razón, pidió en privado el poder reunirse con su marido y le pidió que tras enviudar se casase en segundas nupcias con la princesa Ana de Celje, nieta del antiguo rey de Polonia, Casimiro III el Grande, ya que al quedarse Vladislao viudo y sin hijos, su posición como rey podría peligrar bastante. Así que este casamiento le ayudaría a seguir sentado en el trono polaco, al casarse con una descendiente de la antigua dinastía de los Piastas,
que era la antigua casa reinante de Polonia. Finalmente, Eduviges acabaría falleciendo 4 días después que su hija, muriendo el 17 de julio de 1399, a los 25 años de edad, en el castillo de Wawel, en Cracovia, en Polonia. Vladislao II Jagiellon se acabaría casando con Ana de Celje, como le había pedido su fallecida esposa, naciendo de esta unión una niña llamada Eduviges. Posteriormente se casó en terceras nupcias con Isabel de Pilica y en cuartas nupcias con Sofía de Halsjani, teniendo junto a esta última 2 hijos varones que se acabaron convirtiendo en reyes de Polonia bajo los nombres de Casimiro IV y Vladislao III Jagiellon. Uno de los últimos deseos de Eduviges fue la de ser enterrada junto a su hija Isabel Bonifacia en la catedral de Wawel, un deseo que fue respetado. La figura de Eduviges sería muy respetada y admirada durante los posteriores siglos en Polonia y en distintos puntos de Europa. Incluso existen numerosas leyendas sobre milagros relacionados tanto con su tumba como con algunas de sus reliquias, como por ejemplo el crucifijo negro que siempre portaba la reina y que colgaba en la catedral de Wawel. También existe una serie de leyendas que hablan de supuestos milagros que se produjeron durante la vida de esta reina. Una de estas leyendas cuenta que un día la reina se encontraba visitando las obras de una iglesia que ella había ordenado construir y se percató de que uno de los albañiles estaba demasiado triste, debido a que este hombre no tenía dinero para poder pagar a un médico que pudiese atender a su enferma esposa. Así que la reina no lo dudó y apoyó su pie sobre un bloque de piedra para quitarse una pulsera de oro que llevaba en el tobillo y entregársela al albañil. Tras este gesto, los demás albañiles se percataron de que en aquel bloque de piedra se había quedado la huella del pie de la reina, como si de arcilla se tratase, siendo colocado este bloque en una fachada de la iglesia de las Carmelitas de Piasek, para que todos pudiesen ver el milagro de la reina Eduviges. Otra leyenda cuenta de que la reina se encontraba participando en la procesión del Corpus Christi cuando se enteró de que el hijo del calderero se acababa de ahogar tras haberse caído accidentalmente al río. Así que la reina no lo dudó y abandonó inmediatamente aquella procesión para visitar al joven fallecido y echó su manto sobre su cuerpo, volviendo así este joven a la vida de manera milagrosa. Esta reina también fue muy admirada por el Papa Juan Pablo II, quien acabaría rezando ante su tumba en el año 1979. Posteriormente fue beatificada en el año 1986 y finalmente fue canonizada en el año 1997, convirtiéndose así en la santa patrona de las reinas y de Europa unida. Eduviges fue una más de las conocidas reinas niñas, las cuales empezaron a soportar el peso de una corona cuando aún eran muy jóvenes y sin apenas experiencia en la vida. Pese a su corta edad, ella fue elegida por los señores polacos para ser la nueva reina de Polonia, como forma de mantener el trono ocupado y poder manipular a su antojo a la gobernante. Pero Eduviges demostró a todos que era una mujer más que capacitada para sentarse en el trono y gobernar como reina titular, siendo descrita como sabia, inteligente y amable, ganándose así rápidamente el cariño y la admiración tanto del pueblo como de la nobleza polaca. Eduviges tuvo una vida corta y bastante complicada, debido a que desde que era una niña, ella permaneció en medio de diferentes conflictos y disputas familiares, pero esta reina destacaría en su tiempo por ser muy piadosa y una excelente diplomática,
logrando así mantener la estabilidad y la paz dentro de su reino, además de que impulsó el florecimiento cultural en Polonia y apoyó la expansión del cristianismo por Lituania, siendo por ello reconocida como santa patrona de las reinas y de Europa unida por su bondad, su piedad, su incansable búsqueda de la paz y por los supuestos milagros que realizó tanto en vida como tras fallecer. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduviges I de Polonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Juan Rosales, Huey, Jazz Another Soul, Jesús Ignacio Sánchez, Christopher del Valle, Santiago de Jesús Gallo, Hugo Yarza y Ana Argueta. También quisiera agradecer a Ángela Gutiérrez y a Lazarus su gran apoyo al canal y mandar muchos ánimos a Mark. Y con esto me despido. Hasta la próxima.